In progress. Buen día, doctor Guzmán y compañeros. Mi nombre es Cristian Gabriel Ruiz Cárcamo, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica de la asignatura de Fitomejoramiento, y yo les voy a presentar lo que es la resistencia vertical en las plantas. Como introducción, tenemos que la resistencia vertical es un método de resistencia en el cual las variedades de los hospederos interactúan de manera diferencial o específica con lo que son las razas del patógeno. Este término fue descrito por Van der Planck en 1963 y describió los conceptos de lo que es la resistencia horizontal y lo que es la resistencia vertical. Este tipo de resistencia en las plantas pues permite diferenciar claramente entre las razas de un patógeno, ya que es efectiva contra ciertas razas de este, pero es ineficaz también contra otras. Como objetivos para esta presentación tenemos definir de manera puntual lo que es el significado de la resistencia vertical, tenemos mencionar cuáles son los métodos de mejoramiento empleados para transferir la resistencia vertical y puntualizar las ventajas y desventajas que tiene la resistencia vertical. El concepto de resistencia vertical dado por Van der Planck en los años 60, 1963 para ser más específicos, pues Van der Planck planteó un modelo para explicar lo que son la existencia de las razas de los patógenos, la resistencia de los hospederos y la diferencia resultante entre las interacciones que tienen cada uno de estos. Entonces Van der Planck clasificó la resistencia de los hospederos en dos tipos básicos: la resistencia vertical, que es cuando las variedades de los hospederos interactúan de manera diferencial o específica con las razas del patógeno, y la resistencia horizontal, que posteriormente otro compañero se la va a explicar, que es cuando la interacción entre estas razas del patógeno y los hospederos no es específica. Entonces, ¿qué es la resistencia vertical? Es cuando las variedades del hospedero interactúan de manera diferencial o específica con lo que es la raza del patógeno. Como podemos ver en la imagen, tenemos la interacción entre el hospedero y el patógeno, lo que sucede directamente entre ambos. El mejoramiento en busca de resistencia vertical se realiza a través de líneas puras con uno o varios genes incluidos con resistencia a la enfermedad. Esta estrategia se desarrolla actualmente con la ayuda de lo que es la ingeniería genética, pero algunas variedades viejas poseen una combinación de genes mayores y menores, las cuales fueron generadas por métodos tradicionales en México y otros países, que otros países puede ser también Portugal, en el ejemplo que posteriormente les vamos a explicar, y han demostrado que tienen una resistencia duradera. ¿Cuáles pueden ser estos métodos tradicionales? Lo que es el retrocruzamiento, que posteriormente lo vamos a explicar. Entonces, ¿cómo funciona lo que es esta resistencia vertical en las plantas? Pues esta funciona, como les mencionaba anteriormente, cuando las variedades del hospedero interactúan de manera específica con las razas del patógeno. También cuando un gen R de la planta detecta que un gen ABR o un gen de avirulencia del patógeno interactúan uno a uno. Se activa el proceso de muerte celular en la célula infectada, la denominada reacción de hipersensibilidad. Cuando la célula infectada muere, se frena la infección del patógeno a las demás células. Y es aquí donde entra la famosa teoría del gen agente que propuso Henry Flor. ¿Qué quiere decir esta teoría? En palabras simples, que por cada gen de virulencia que tenga el patógeno, existe su respectivo gen de resistencia en la planta, o su gen R o su gen ABR, o viceversa. ¿Con qué otros nombres se le conoce a esta resistencia vertical? También se le conoce como resistencia cualitativa. Esta es conocida de esta manera por las distintas clases de resistencia y de plantas susceptibles, también porque es controlada por uno o por pocos genes. Estos genes pueden ser transferidos sin mayores problemas de un genotipo a otro. La resistencia específica, pues se le conoce de esta manera por seleccionar cultivares con genes mayores que controlen las razas presentes, selección de progenies a partir de poblaciones segregantes F2 y por transferir genes mayores de otras fuentes. La resistencia específica cuenta con una gran facilidad para el manejo de los genes de resistencia. También se le conoce como resistencia total. ¿Por qué se le conoce así? Porque cuando tenemos un circuito con dos o más resistencias en serie, es equivalente a otro con una sola resistencia, cuyo valor es la suma de todas las resistencias en serie, y esta se le llama como resistencia total. Tenemos también la resistencia de genes mayores. Esta es conocida de esta manera porque los genes mayores son los que codifican la información de respuesta para la resistencia. Y una resistencia, por último, tenemos que también se le conoce como resistencia monogénica. Y esta se refiere a que los genes involucrados en ella son solamente los del tipo R, genes de resistencia. Los métodos de mejoramiento empleados para transferir lo que es esta resistencia vertical a las plantas, pues se considera que el principal método de mejoramiento, y era el método tradicional que yo les mencionaba anteriormente, pues es la incorporación de genes de resistencia a una planta por el método de retrocruzamiento. El objetivo que se persigue con este procedimiento es mejorar una variedad, o sea, la línea receptora, mediante la adquisición de una característica que viene determinada por un gen dominante presente en otra variedad, que es la línea donante.
que es lo que nosotros siempre andamos buscando, ya sea en cualquier cultivar, nosotros siempre miramos que las variedades criollas o las variedades silvestres siempre tienen esa cierta resistencia, como sucede, por ejemplo, con el tomate de monte, como sucede con algunos cítricos. Entonces nosotros buscamos transferirle esa característica de resistencia que tienen esos cultivares a nuestras líneas de producción, a nuestras líneas que ya tenemos, que son altamente productoras. Pues nosotros lo que buscamos es transferir ese gen que tenemos de resistencia a esos cultivares. También tenemos que otros métodos utilizados son la producción de variedades multilíneas. Tenemos los métodos piramidales y también tenemos lo que es la utilización de la ingeniería genética, que es la que se está utilizando mayormente en estos días, con la alta tecnología que tenemos ahora. ¿En qué consiste este método de retrocruzamiento? Pues si se tiene una buena variedad cultivada que es susceptible o a determinado patógeno y se dispone de una variedad silvestre que contiene ese gen dominante que le confiere esa resistencia, pues con ese sistema se puede obtener una línea con las mismas características, ¿no? Mezclándola una con otra para que esa planta transfiera ese gen de resistencia a nuestra otra planta. Y que además sea resistente básicamente el procedimiento consiste en realizar un cruzamiento inicial entre dos variedades, seguido de varios retrocruzamientos entre plantas seleccionadas de cada generación que muestren el fenotipo deseado y la variedad que se quiere mejorar, pues como el parental recurrente. Un ejemplo de retrocruzamiento, pues vamos a poner un ejemplo clásico que ya todos nosotros conocemos y que sirvió como punto de partida, ¿no? En 1930, dentro de 1930 a 1940, todos los cultivares de café que teníamos en el mundo sufrieron un ataque de un patógeno nuevo llamado Emilia bastatrix, lo que es la roya del café. ¿Qué pasaba? Todos los cultivares que se tenían, como Caturra, teníamos Sarchi, teníamos distintos cultivares, pues todos ellos eran susceptibles a lo que es la roya. Todos estaban siendo afectados. ¿Qué pasó? En la isla de Timor Oriental, en 1940 específicamente, se encontró un híbrido natural creado entre Coffea arábica y Coffea canephora. Este híbrido tenía ciertas peculiaridades. Tenía un porte alto, un porte arbóreo, medía más de 3 metros y tenía que ese híbrido no estaba afectado por lo que era la roya. Entonces esto llamó la atención de los científicos y comenzaron a realizar análisis. Y efectivamente esta variedad llamada híbrido de Timor, pues tenía esos genes de resistencia contra ese patógeno que era la roya en ese tiempo. Entonces, ¿qué se hizo? Se realizó un retrocruzamiento entre el híbrido de Timor y los cultivares que ya se tenían. Entonces, de ahí surgieron lo que son los catimores, los archimores. Los catimores, pues habían líneas Caturra, habían líneas Biasarchi, se combinaron, se retrocruzaron con lo que es el híbrido de Timor para crear estos cultivares que eran resistentes a roya. Como cual los catimores tenemos, por ejemplo, el Empira, tenemos el Icafé 90, que son ampliamente cultivados aquí en el territorio nacional Honduras. Tenemos archimores como el Paranema, el Ovata, el Tupi, que también son muy cultivados a lo largo de no solo de Honduras, sino que a lo largo de todo el cinturón que produce café en el mundo. ¿Qué pasa con esto? Pues como vamos a mencionar posteriormente, una de las desventajas que tiene este método de retrocruzamiento cuando se transfieren genes de resistencia vertical es de que estos genes siempre existe una lucha constante en lo que es el patógeno y la planta. Siempre existe esta lucha constante de evolución y llega a un punto donde estas variedades que eran resistentes van a pasar a ser susceptibles. ¿Por qué? Porque el patógeno muta, el patógeno evoluciona. Entonces llega a un punto donde ya va a poder colonizar lo que es la planta, va a vencer esos genes de resistencia que tiene la planta y va a ceder, la planta va a ceder, entonces va a ser susceptible. Entonces por eso hay una lucha constante y por eso la ingeniería genética se está usando mucho hoy en día, porque es una manera más específica de atacar lo que son esos genes del patógeno. ¿Qué ventajas tiene la resistencia vertical en la mejora de plantas? Pues en la resistencia vertical una variedad es más resistente a ciertas razas del patógeno que a otras. Presenta interacción diferencial entre las variedades de los hospederos y razas del patógeno. Esta presenta un control genético simple, es decir, de herencia cualitativa. Funciona bien contra hongos y nematodos. Esta disminuye el inóculo inicial del patógeno sin afectar la tasa de desarrollo de la enfermedad. Es poco afectada por el ambiente y se presenta en las fases juveniles y adultas de la planta. ¿Qué desventajas tiene esta resistencia vertical? No disminuye la tasa de reproducción de otras razas del patógeno. Esta resistencia de corta duración, pues se proponen mutaciones en lo del patógeno para vencer esa resistencia, era lo que yo les mencionaba anteriormente. Al usar muchas veces el mismo cultivar puede favorecer a la aparición de nuevas razas de este patógeno.
y funcionan muy poco contra lo que son virus. Como conclusiones, tenemos que la resistencia de las plantas a los patógenos fue clasificada en vertical y en horizontal, y múltiples sinónimos de estos términos han sido creados con el pasar del tiempo. En la última década, estos términos ya fueron reemplazados por lo que es la resistencia cualitativa y cuantitativa. La resistencia cualitativa, que es la que yo les hablaba, está mediada por los genes de resistencia, los genes R, y la interacción que tienen con el patógeno y los genes de virulencia. Este es el antiguo concepto también que les mencionaba del gen agente de flor. Y la evidencia molecular indica que no existe una diferencia entre la resistencia cuantitativa y cualitativa, sino que se trata de un continuo de respuestas de la planta al ambiente, incluyendo lo que son los patógenos. Estas fueron las literaturas consultadas para realizar mi trabajo. Muchas gracias.